todo lo que continúa con la enseñanza. Libro de Daniel. ¿Lo tenemos? Libro, del profeta Daniel, capítulo número 4, verso número 27. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Lo podríamos leer todo nuevamente. Verso 27, si me acompañan a la lectura. Por tanto, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Hasta allí, la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche. Nos permites nuevamente congregar, Señor. Sabemos que, si bien es cierto, cada día, Señor amado, derramas de tus misericordias. De la misma forma, Señor amado, en esta noche te suplico que la derrames de una manera especial. Suplico, oh Dios, que tengas gracia para con tu pueblo, que podamos, Señor amado, en ti ver reflejado, Señor, a través de la enseñanza, ese maná espiritual que nuestra alma necesita. Señor, atrae a tu pueblo, te lo imploro, para que todos ellos puedan recibir de ti también esa bendición, ese manjar, Padre, que es tu palabra, de manera completa. Acelera sus pasos, Señor, y de la misma forma, Padre, te suplico que mires tú, mi Dios, Padre amado, la necesidad que cada uno de tus hijos tenga en su corazón. Háblales conforme a esa necesidad y permítenos a todos, Señor, experimentar, Padre, que el mensaje de esta noche cale en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, pues, te doy, mi Dios, nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Cuando se lee el texto del versículo 27 en la versión de la Biblia NBI, ella dice lo siguiente. El mismo texto de 4:27 dice: por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Me interesó muchísimo ese texto en la NBI, ya que de alguna forma diríamos que me hace entender un poco más la profundidad de las palabras o del consejo que Daniel le invita al rey a que las considere: renunciar. Mi amado, cuando se ve a través de la Escritura, a través de la Biblia, es decir, todos estos eventos que están ya, diríamos, aconteciendo alrededor de la vida de Nabucodonosor. Recordará usted, para podernos introducir en el estudio de esta noche, Nabucodonosor había prosperado grandemente en medio del imperio babilónico. Él era el rey. Y Dios, por su parte, le había dado a conocer a través de una visión, ya en este aspecto de 2 sueños, lo grande y lo glorioso que sería su imperio. Penosamente, mi amado, Nabucodonosor no supo aprovechar todo aquello que Dios le anticipaba, en cuanto a la grandeza de su imperio. Y comenzó, como a veces suele pasar, a llenarse de orgullo, a llenarse de una autovanagloria para, de alguna forma, hacer sobre eso
sí, un fundamento, obviamente impropio, no digno de un rey, ya que cuando Daniel en el capítulo 4, verso 27, le da este consejo y le hace saber sus males, sí, diríamos que Daniel va precisamente a la mano, porque le dice que debe de renunciar, si tomo las palabras de la NBI, tiene que renunciar a sus pecados, pero sobre todo a actuar con justicia. Y como segunda parte le hace ver también que tiene que renunciar a su maldad, ya que oprime al pueblo. Mi amado hermano, a veces la grandeza, cuando no se la sabe, obviamente, sobrellevar en Dios, puede subírsele, a veces dicen la fama se le puede subir a alguien a la cabeza, es decir, que ésta la domina y ya no lo deja actuar con cordura. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, en el capítulo 4 estamos de Daniel, versículo número 27, si Nabucodonosor, una vez recibido el consejo, y esto fue ya motivo obviamente de estudio, solo me lo estoy tomando como una plataforma para poder despegar en la enseñanza de esta noche. Mi amado, Nabucodonosor ya está advertido. Usted y yo tenemos un eslogan muy popular, sobre todo cuando se trata de llamar la atención en casa, sí, a los nuestros, diciéndole, mira que guerra avisada no mata soldados, ¿sí? O no mata gente. Si mira que te estoy diciendo y después no te vayas a quejar si luego de que te la advertí cometes el error, no te vas a asombrar posiblemente de que tome una acción que no te guste. Mi amado, ya Nabucodonosor estaba advertido de todo lo que tenía, si todo lo que habría de pasar, si acaso no corregía su forma de vivir. Ahora, cuando vamos a la Escritura, en el versículo número 28, mi amado, Nabucodonosor, que es el que de manera intencional está dejando registrado, bíblicamente hablando, lo que ya vivió. Recuerde esto que se lo anunció la semana pasada. Nabucodonosor esto ya lo vivió, ya lo experimentó, y él mismo se ha visto forzado a escribirlo. Ahora, no sé si usted pueda tener la valentía de dejar un registro de lo más negativo de su vida. No sé qué tal a usted le pareciere tan, no sé si llamarlo tan digno, de que si alguien hace una biografía suya, usted decirle, pero no te olvides de poner el día peor de mi vida en esa biografía. Sí, Nabucodonosor, visto de otra forma, hizo o quiso que estuviese presente lo peor de su vida en su reinado. Mi amado, usted podría decirle a alguien que le quiera hacer de pronto un libro con su biografía, mira, pon lo mejor de mí, pon lo más destacado de mí, pon lo que más resalta de mí. Pero si alguien le dijera, ¿y qué hay de lo peor de ti? ¿Lo apunto o no lo apunto? ¿Tú qué pensarías de aquello? ¿Permitirías que apunten lo peor de ti? ¿Lo más bajo, lo más vil, lo que de pronto te cause vergüenza? Mi amado, Nabucodonosor quiso que esto se supiera. Y claro, bajo el marco divino, esto también me servirá a mí justamente para poder entender lo que la Biblia sí me dice en el Nuevo Testamento con respecto a los sucesos pasados, que estos están escritos allí como justamente para darme a mí eso, el ejemplo de no caer en los típicos o en los más comunes errores que los hombres han cometido. Mi amado, Nabucodonosor es advertido, y cuando vamos al capítulo 4, verso número 29, si me acompaña por favor a ese precioso texto, nos dice el Señor, al cabo de 12 meses, ¿lo tiene? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, dice allí, de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mi amado, antes de adentrarme ya al caso bíblico como tal, es necesario resaltar algo de la historia.
usted tiene que saber que arqueológicamente todavía hasta la fecha se sigue descubriendo vestigios del imperio babilónico. Todavía se siguen teniendo allá hallazgos arqueológicos, sí, del reino de Babilonia, ya que su cultura y su influencia luego de su reino, sí afectó positivamente a otras culturas venidas después de ellos, y diríamos que se deja ver aún todavía por los hallazgos mucho de qué aprender de aquel imperio babilónico. Pero en Babilonia también usted debe, creo yo que por lo menos ha de haber algo escuchado o algo ha de haber investigado, que se encontraba en aquel entonces por la mano de Nabucodonosor una denominada como las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. En Babilonia estaba una de las creaciones humanas más grandes inventadas por el hombre, sí, de tiempos pasados, considerada una de las 7, porque habían otras, pero era considerada una de las 7 maravillas del mundo. ¿Y qué es lo que tenía Babilonia que le hacía ser tan particular y tan gloriosa? Llamado Nabucodonosor había permitido que se haga dentro de la capital en este caso denominado jardines colgantes. La ciudad entera, la capital, sobre todo Susa, era, mi amado hermano, denominada una de las ciudades más bellas del mundo, porque tenía un sistema de riego, sí, aéreo, no subterráneo, aéreo. Y se había dado la capacidad del intelecto del hombre de poder crear sobre la ciudad una especie de tejado, toda ella, mi amado hermano, por medio de ramas entrelazadas entre sí y flores por doquier, de una gama muy variada que prácticamente hacía una especie de césped, pero en la parte superior de la ciudad. Usted está acostumbrado a ver césped, pero en el suelo, pero no sobre los tejados o sobre los tumbados. Por ahí de vez en cuando se podría ver, y esto no tanto aquí, sino más en la sierra, de paredes que están posiblemente, entretejidas por césped, ¿no? Que a veces se impregna en la pared, y puede ser una pared o una esquina de una casa, pero toda una ciudad, eso es otra cosa. Mi amado, en Babilonia se habían hecho ductos aéreos para trasladar el agua por encima de los tejados, y esto servía para irrigar, para poder rociar toda la ciudad y mantener un ecosistema sobre la ciudad. Si a esto se le añade una de los pináculos o una de las torres más grandes de aquel entonces, adornado obviamente con lo mejor del imperio, con piedras preciosas, con los mejores metales, mi amado, y un ejército implacable, conquistador, mi amado, y un palacio único como lo era, en este caso el trono donde gobernaba Nabucodonosor. Mi amado, este hombre, al ver todo aquello, luego de 12 meses, como lo dice la Biblia, luego de ese año del cual él aparentemente por la gloria que tenía, ya se le había olvidado, emite una de de los pensamientos de su corazón más terribles en medio de su época. Se autoproclama toda la gloria para él, dejando fuera de su ecuación, obviamente, al Dios de los cielos y de la tierra. Digo todo esto para que usted pueda entender el por qué Dios tuvo que hacer con Nabucodonosor lo que obviamente más adelante la propia Escritura nos lo va a declarar. Tuvo que hacer de él un hombre, dicen algunos, que se asocia con la licantropía. Pero si bien es cierto, algo de eso hay. Un licántropo es lo que se asocia de un hombre que puede llegar a adoptar, sí, en este caso, no la forma, pero sí el carácter o la personalidad de un animal, posiblemente de un lobo. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mis amados hermanos, dice la Biblia en el versículo número 30, habló el rey luego de 12 meses de que le fue dada la palabra, o sobre todo el sueño. No es esta, dijo el rey, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real,
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Verso 31, puedes leerlo, por favor. A ti se te dice, esa voz del cielo, recuérdelo, fue ese vigilante. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado delante de ti o quitado de ti. Va a seguir el repertorio, pero ¿a qué aduce, mi amado hermano, diríamos así, este acontecimiento? En el mismo libro de Daniel, acompáñeme al capítulo número 4, miremos con detenimiento la visión que justamente tuvo Nabucodonosor 12 meses atrás. ¿Lo tiene? Y en el capítulo número 4 dice el Señor, versículo número 13. Sí, Daniel 4, verso 13. Dice allí el Señor, vi en las visiones, eso habla el rey, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, y ese es el mensajero del cual se hablará en los versículos posteriores. Vi un vigilante, dice en el versículo número 13, y santo, que descendía del cielo y clamaba fuertemente diciendo así, derribad el árbol, el cual ya sabemos que era ¿quién? Nabucodonosor, corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves, dice allí, de sus ramas. En pocas palabras es, quítenle todo lo que tiene. Cuando retomamos Daniel capítulo número 4, versículo número 31, recuerda, ese mismo acontecimiento ahora tiene forma. Dice la Biblia, dice aquí un vigilante, sí, pero ¿de dónde? Del cielo, versículo número 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo diciéndole, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Eso, mi amado, como para, antes de preceder al siguiente verso, eso a usted y a mí debe de darme una premisa. Todo lo que habrá de acontecer, Nabucodonosor sabrá del por qué pasará. Este acontecimiento no viene de manera sorpresiva sobre Nabucodonosor en su ejecución sin previo aviso. Ya le había advertido 12 meses antes, a través de esa visión o de ese sueño y a través de la revelación de la cual Daniel le había dado. Pero ahora, cuando se va a ejecutar, él tiene, mi amado, de parte de Dios, digo yo, tiene la ventaja de saber lo que vendrá en ese momento. Es como cuando uno a veces suele pasar que uno dice, uy, siento que me van a robar, y le roban. ¿Sí? Más o menos como lo que le pasa a los muchachos. Yo sé que hice mal el examen y lo hizo mal, ¿verdad? Claro, hay una gran diferencia. Le sacó mal, pero por vago, ¿no? No se podría decir que la situación no podía tener remedio. Ahora, en el caso de él, la situación que habrá de venir le está siendo plenamente revelada. Es una voz del cielo que él alcanza a oír. No se sabe si la escuchará toda Babilonia, pero de algo estoy seguro. Nabucodonosor la está escuchando. Y ahí, obviamente, Dios lo permite para que él pueda recordar lo que la palabra del Señor le había sido dada 12 meses atrás. Y aquí quiero dejar una premisa espiritual. Mi amado, toda palabra de Dios se cumple. Toda. Sin importar, mi amado, lo buena o lo malo que ésta pueda ser. Ahora, el tiempo que él establezca para el cumplimiento de su palabra, eso, mi amado, está en la potestad ¿de quién? De Dios. Si Dios posiblemente te ha dicho en su palabra que él va a ejecutar un acto de misericordia con algún familiar tuyo, espérala. Confía en esa palabra, no te apartes de esa promesa. Amén. Pero no
creas que esa promesa se va a cumplir mañana. No pretendas decirle a Dios, Señor, ¿y qué pasó? 3 meses han pasado y nada de la promesa. Eso ya no depende de ti. Eso está en la absoluta potestad ¿de quién? De Dios. Él sabe cuándo la cumplirá. Pero también puede pasar a la inversa. Se te ha dicho de que un castigo viene. Se te ha dicho de que un mal vendrá. Y tú podrías decir, no, Señor, que nunca venga ese mal. Mi amado, si está decretado por el cielo, tú nada podrías llegar a hacer. Simplemente en el tiempo de Dios, también ese mal llegará a tu vida. O le llegará a una ciudad, o le llegará así al mundo entero. ¿Sí me está entendiendo? Si Dios ha determinado algo, mi amado, lo único que puede llegar a variar es el tiempo. Pero de que llega, llega. ¿Sí me entiende? Ahora, vamos a la Escritura, mi querido hermano, porque se tiene que entender este aspecto bíblico. Cuando uno va al libro de Job, quisiera por favor reforzar en todo caso esta declaración. Cuando uno va al libro de Job, acompáñeme, hay 2 textos bíblicos muy importantes que quiero compartir con usted. Sí, dice el Señor en el capítulo número 11, libro de Job, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 11, verso número 10. Un texto muy bonito en todo caso como para poder tomarlo como base de referencia. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura, si Él pasa, y eso de que si Él pasa se refiere, si Él quiere causar por medio de su paso algún trastorno, así como cuando pasa, por ejemplo, un huracán, ¿qué va dejando? ¿Qué va dejando, mi amado hermano, una lluvia o una tormenta eléctrica? ¿Acaso no va desbaratando todo? Ya, esa es la idea cuando dice si Él pasa, ¿sí? Si Él pasa, ¿qué ocurrirá? Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, aquí está lo que acontecerá. ¿Quién podrá, dice allí, qué cosa? ¿Quién podrá contrarrestarle? Es decir, ¿quién podrá oponérsele? ¿Quién podrá revertir lo que Él ha determinado? Y la respuesta es una sola: nadie. Nadie. Si Dios ha determinado, mi amado hermano, que algo sucede en tu vida, mi amado, así tú te pares de cabeza, así tú ayunes, así tú vigiles, así tú, mi amado, te lamentes. Si Dios lo ha decretado, no podrás volver atrás el juicio que Dios ha determinado. Tenemos un ejemplo bíblico muy pragmático en la Biblia con respecto al desenlace de un nacimiento que prácticamente estaba sentenciado a morir. El hijo entre David y Betsabé. Imagínate, ese niño estaba en el vientre y ya Dios había decretado por juicio que iba a morir. Como consecuencia ¿de qué? De un castigo, porque David había obviamente cometido algo horrible dentro, no solo de su reinado, al ser un precedente de terrible mal ejemplo para todo el reino, sino que, mi amado hermano, había dado muerte a la vida de un hombre inocente, un hombre llamado Urías. Dios le había dicho a David a través del profeta: el niño que nazca de esa mujer de la cual tú la tomaste en adulterio va a morir. Y David hizo todo lo que estaba al alcance de su mano. ¿Para qué? Para que esto no se pudiera dar. Pero estaba, ahí sí le puedo decir, estaba nadando contra la corriente. La Escritura me dice allá en el libro de Samuel que David se puso a orar. David comenzó a ayunar, no comía, vigilaba, oraba sin cesar todo el santo y bendito día. Y cuando el niño nació obviamente en mal estado y el niño agonizaba, pero él pensaba que su súplica, su búsqueda, su oración, su lamento, todo el berrinche, digo yo, que le hacía a Dios, en algo le iba a remover al Señor las entrañas, y capaz Dios diciéndole: ay, tengo pena de lo que hace David, ya, está bien, no me hagas tanta bulla, como a veces suele pasar con los papitos y los niños, que tanta bulla nos hacen que luego que nosotros le hemos dicho no te lo voy a dar, usted dice: toma, pero no hagas bulla.
a Dios no se lo convence de esa forma. Mi amado, Dios había decretado que el niño moriría y el niño murió. Lo curioso de esa historia en la Biblia es que cuando, mi amado, el niño muere, lo hace a una, diríamos así, en cuanto a logística, en cuanto a ubicación, lo hace así fuera del palacio. Allá se encontraba el niño, lidiado obviamente por su madre y me imagino por las enfermeras de aquel entonces, las matronas posiblemente de aquel entonces. Cuando el niño muere, nadie le quería dar la noticia a quién, a David, de lo que había acontecido. Porque al verlo tan descompuesto y tan mal por el suceso propio de la enfermedad de esa criatura, nadie se atrevía ni siquiera a decirle quién llevará la mala noticia. El rey dijo, yo que voy, anda tú, no, anda tú. Tanto así que nadie se atrevió a decirle al rey lo que estaba pasando. Pero el rey se percató de lo que ya obviamente Dios había decretado, porque veía inquieto a la corte y dijo, el niño ha muerto. Él se acerca y preguntará después, ¿murió el niño? Sí, el niño murió. Y la Biblia dice que cuando él se enteró de esto, mi amado, se mudó, se lavó, se cambió de ropa, se puso sus ropas reales y si estaba lloriqueando en la mañana, por la tarde estaba como que nada había pasado. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que tenía que aceptar la voluntad de Dios. Nabucodonosor posiblemente pensó, digo yo a mi entender, yo creo que ya Dios se olvidó. Yo creo que Dios de la sentencia que me dijo, yo creo que, bueno, por ahí enmendé ciertas cosas, porque yo sí quiero creer que Nabucodonosor algo mejoró. No creo que Daniel, luego de que le dio la revelación de toda esta gran situación, Nabucodonosor dijo, bueno, información nada más. No, quiero creer que Nabucodonosor en algo ajustó los tornillos sueltos y dijo, bueno, está bien, sí, es verdad que soy severo, pero ya vamos a bajarle la intensidad, vamos a ser un poquito más flexibles y posiblemente, no sé si los impuestos estaban ahorita están cobrando ¿cuánto por el sueldo? ¿Cuánto? 4% creo que está ahorita, ¿verdad? De impuesto, ¿no? Y eso de acuerdo a la tabla, me parece, ¿no? No sé, de pronto quiero creer que Nabucodonosor dijo, bueno, yo les estoy cobrando el 20% al sueldo, vamos a bajárselo al 19.5%, vamos a ser más liviano. Pero, amado hermano, a Dios no se lo convence con un trance de nuestro mal. A Dios solamente se lo logra, cautivar, es cuando hay un cambio de nuestro mal. Es decir, cuando cambiamos de nuestro mal para bien. Tú no le puedes decir a Dios, a ver, Señor, está bien, yo sé que soy un mentiroso y puedo, queriendo tirar un número, digo 20 mentiras al día, pero está bien, voy a cambiar, voy a decir 19. ¿Sí? O quiero cambiar, ya no voy a matar a 5, voy a matar a 1 nomás por día. A Dios no se lo puede, bajo ninguna circunstancia, conquistar a media llave. O somos realmente de Él y hacemos su voluntad o simplemente no lo somos. Pero Nabucodonosor, de acuerdo al capítulo número 4, versículo 31, ahora luego de que se ha llenado la boca diciendo de que Él lo ha hecho todo, ahora en el verso 32 dice la Escritura que ese mismo mensajero divino le decía, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que vendría a ser 7 años, porque así se habría establecido, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da, dice la Escritura, a quien Él quiere. Cuando uno va al libro de Job, quería complementar esta parte. En el capítulo número 36, verso 22 al 23, libro de Job, capítulo número 36.
¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 22 en adelante. He aquí que Dios es excelso. Ahora, este término excelso es levantado, o implicaría levantado por encima de cualquier otra cosa. Sí, tan grande o tan infinito es en poderlo alcanzar que está por encima de cualquier cosa. Dice, es excelso, ¿pero en qué? En su poder. ¿Qué enseñador, dice el texto, o quién podría enseñar semejante a él? Verso 23. ¿Quién le ha prescrito o le ha anticipado a él su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Ahora, estas preguntas van en función de esta respuesta, y aquí es donde quiero llegar. Acuérdate, dice allí. Y esto fue lo que lo llevó a Nabucodonosor a caer tan bajo. Acuérdate de engrandecer, ¿qué cosa? Su obra. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Él engrandeció a Dios por la obra que le habían permitido tener. No, él se autoproclamó de grandeza. Él se enalteció o hasta cierto punto tomó el lugar y por ende la honra que solamente a Dios se le permitía recibir. Dice ahí, acuérdate de engrandecer su obra, la cual, ¿qué hacen? Contemplan los hombres. Mira, esto es importante. No sé, si Dios te da el favor, por ejemplo, de obtener un buen empleo, si Dios te da el favor de tener un buen salario, y tú, de una manera desatinada, de pronto queriéndote pavonear, si es el término correcto, queriéndote pavonear, es decir, queriéndote inflar delante de tus amistades, tú podrías llegar a decir, ¿a qué no saben que estoy trabajando en tal lugar? De verdad sí, y gano tanto, sí, qué bueno. Y inmediatamente comienzas a decir, sí, y todo eso porque estudié, me sacrifiqué, hice uso de mis capacidades y estoy donde estoy por mi capacidad, por todo lo que yo soy. Mi amado, si tú miras así la situación, de seguro le estás robando gloria ¿a quién? A Dios. Y lo que es peor, tu acción, por así mencionarlo, mi querido hermano, tu acción está siendo vista por un gran conglomerado de personas que están de alguna manera pendientes de lo que tú en Dios puedas llegar a ser. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nos pasa algo, mi amado, de grandeza en nuestras vidas, si no le damos a Dios la debida atención, de seguro, mi querido hermano, tú dejarás en esas otras personas una huella imborrable. Y quiero que veas esto con mucha delicadeza, con mucho tino. Mi amado, si tú no enalteces a Dios de manera correcta, puedes marcar una vida para bien o la puedes marcar para mal. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú no das la ubicación correcta de Dios en ese acontecimiento, posiblemente, mi amado hermano, no tendrás nuevamente la oportunidad de poder reivindicar el asunto. A veces, y esto le pasó, como creo que usted también ya lo podrá de alguna forma también considerar en el rey Ezequías. Ezequías, ¿se acuerda usted que recibió a los babilonios en su territorio? ¿Se acuerda usted que esa embajada babilónica, mi amado hermano, vino y fue atendida, como digo yo, como gente de la misma realeza a la que pertenecía? Se le enseñó todo, se le dio a comer de todos los manjares, se los llevó a pasear por todo el imperio de Israel. Pero, mi amado, todo se le mostró, menos al rey ¿de quién? Al rey de Israel. Y Dios, que ha dicho en el Pentateuco, en el capítulo 5 y en el capítulo 20 del Éxodo, que Dios es un Dios celoso. Dios le dijo, mi amado hermano, por medio del profeta Isaías, al rey Ezequías, ¿qué han venido a hacer acá los babilónicos? O los babilonios. ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¿Por qué están aquí? Y él, mi amado, sin tener discernimiento espiritual, el rey, le dijo, sí han venido a visitarme. ¿Y qué vieron? Le dijo. Yo les enseñé todo.
Perfecto. Mira que ni confrontado, ojo, ni confrontado, el rey pudo llegar ¿a qué? A reaccionar. Es como cuando a veces bueno, esto pasa en los salones de clase con los muchachos cuando ya han sido vistos de que están copiando. No sé si de pronto usted ha pasado por esa mala experiencia, que el maestro se le para al lado ahí, frente a usted, y le dice, ¿y? ¿Qué está haciendo? ¿Y usted qué dice? ¿Qué dice usted? Ah, nada. ¿Verdad? ¿Qué más le puede? ¿Qué cosa? ¿Qué más le puede? ¿Ah? ¿Qué más le puede? ¿Acaso su propio mal, diríamos así, no le puede más? Mis amados hermanos, de la misma forma, cuando vemos la escritura, recuerde, libro de Daniel, libro de Job, que es el texto de referencia que tenemos. Cuando vemos en el capítulo 36, ¿qué dice el Señor en el verso número 24? Acuérdate de engrandecer su obra, porque esa obra, ¿qué está ocurriendo en el entorno? La cual, dice la Biblia, contemplan los hombres. Y dice la escritura, los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Mi amado, este texto conlleva mucho. ¿Por qué? Porque si yo no estoy apercibido, puedo dejar pasar grandes y estupendas oportunidades. ¿De qué? De magnificar la obra del Señor en la tierra. Si yo no estoy apercibido, mi amado, de una manera correcta, obviamente a veces voy a perder tanto la oportunidad que no voy a poder volver a recuperarla. Dicen por allí que hay oportunidades en la vida que solo se presentan una sola vez. Una sola vez a ti te pueden decir, ¿qué te parece si te llevo a vivir a los Estados Unidos? Un ejemplo solamente. De verdad, sí, yo te pago todo. Y tú posiblemente entretenido en otra cosa, bueno, no lo sé, déjeme pensar. No, es que tienes que decírmelo ya. A mí una vez me dijeron aquello y dije, pero yo estoy casado. Bueno, si quieres, pero tú solo, me dijeron. Tú solo. Yo sabía por la Biblia que no podía hacer la obra solo, porque yo ya estaba. Otros dijeron, uy, a mí me hubieran dicho eso, porque yo hubiera dejado a mi mujer, me hubiera ido. Mi amado, hay oportunidades laborales, por ejemplo, que se te presentan una sola vez en la vida. También, y quiero llevarlo al plano sentimental, también hay, mi amado, solamente una vez la oportunidad de conocer a tu único y verdadero amor en Dios. Si la dejas pasar, te fregaste. Porque con cualquier otra persona que te cases, no vas a poder encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque estás casado con la persona equivocada, no con la que Dios te la había preseleccionado. Yo siempre, y lo digo en culto de adultos, también lo digo en jóvenes, en el mundo hay 7.000 millones de habitantes. En el mundo, 7.000 millones de habitantes, de los cuales 3.500 millones son varones, solamente redondeando, y 3.500 millones son mujeres. Y de esos 3.500 millones, solo uno es tuyo para ser feliz. Solo uno. Cásate con el equivocado y te fregaste. Sí, elige al hombre equivocado y te fregaste. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia, mi recomendación, sobre todo para los solteros y las solteras? No es que los estoy mandando a casar, ¿ah? Pero ¿cuál es mi recomendación? No los elijas tú, porque te vas a equivocar. Tú podrías elegir cuál es la pepita de oro en medio de 3.500 millones. No. Pero Dios sabe cuál es la pepita de oro que te va a hacer feliz. ¿Sí me entiende? Dile a Él que te la traiga y tú espérala con paciencia. Puede ser que te la traiga cuando tengas 40 años, pero vas a ser feliz. Amén. Ay, hermano, pero estoy en la percha. No importa. Tú eres de tanto valor para Dios que eres una preciosa reliquia, una antigüedad allí que está esperando ser encontrada, por aquel que te merece. Amén.
no te desesperes. ¿De qué sirve tan pronto hacer un hogar y al poco tiempo vivir una amargura? ¿Sí? Mejor espera, sé paciente y deja que la obra de Dios, ¿sí?, se encamine como Él ha establecido. Mi amado, el rey, en el capítulo número 4, no pudo, mi amado hermano, sí, en esos 12 meses enmendar sus obras. Antes fue peor. Dice la Escritura en el versículo número 33, en la misma hora. Mira, y esto lo escribe Nabucodonosor. Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía en esa misma hora, comía hierba como los bueyes y su cuerpo, obviamente esto con el pasar de los años, se mojaba con el rocío del cielo hasta que, dice aquí, su pelo creció, pero ahora ¿cómo? ¿Cómo le crecía el pelo? Mire, no sé, usted se ha visto a esas personas indigentes, no a los cacheritos como tal. Hay personas que, si por su naturaleza de haber perdido la razón, si a ellos no les interesa si se ven de pronto con medio pantalón puesto y media nalga afuera. ¿Verdad? Que si tenían pantalón blanco ahora está de color petróleo. Que en su cuerpo ya no se puede ver la piel, sino manchas negruzcas. Sí los ha visto. Que vienen tirando un aroma de 100 metros a la redonda. Dicen, ¡qué apesta! Y está pasando por ahí, como decía en un determinado testimonio, hablando de loco vitrina. ¿Se ha escuchado usted o ha visto el testimonio de este hombre? Él era el típico hombre de esa naturaleza, con el pelo hecho pero cacho. Que cuando ya el pelo crece no necesita la plancha para estirárselo, sino que es un cacho, una mecha que le sobresale. Ellos que sobre las heces hacen su almohada y se recuestan y se levantan, pero no tienen la noción mental de poder discernir qué está pasando. Esa fue la condición del gran y poderoso rey de Nabucodonosor. Un día estaba en el trono, el otro día estaba comiendo con los bueyes. Hediondo a heces de bueyes. La Biblia dice, mi amado, que su pelo se hizo simplemente, sí, como lo menciona en el versículo número 33, se hizo o creció como pluma de águila, es decir, como una especie de lanceta. Versículo número 33 sigue diciendo, sus uñas obviamente ya no pasaban por manicure, sino por garricure. Dice la Escritura, creció también las uñas como las aves. ¿Sí? Mi amado, esto es lo que se podría denominar como que fue golpeado en su mente. Dios golpeó la mente ¿de quién? Del rey. Le hizo perder, ¿qué cosa? La razón, la cordura. Ahora, ¿sabía usted que en la Biblia, y esto es importante considerar, hay un texto que habla acerca de esta sentencia? Ven conmigo, por favor, y acompáñame al libro de Deuteronomio. En el capítulo número 28, cuando Dios emite las maldiciones frente a la desobediencia, en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo número 28, acompáñame por favor en esa lista al verso 28 también. Deuteronomio 28, verso 28. ¿Lo tienen? Dice allí el Señor, Jehová, ¿lo tiene? Jehová te herirá. ¿Con qué? Ahora, terrible esta herida. Dice allí, te herirá con locura. Te herirá, y esto como que, digamos que se encadena la una a la otra, es como un eslabón. Te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O pueden estar, para mí, en el caso de Nabucodonosor, fueron las tres al mismo tiempo. Pero Dios también la puede a veces obrar u operar en secciones. Mira que a veces cuando está para suceder las cosas negativas, a Dios a uno lo hace ciego. Tanto así que cuando alguien te ve o te escucha,
por lo que pasaste. Tú dices, pero qué tonto, que no se dio cuenta que lo estaban estafando. Pero que no se dio cuenta que simplemente tenía que ver un poquito más arriba y darse por entendido o apercibido de las cosas. Claro, tú que tienes de parte de Dios la razón o tienes la capacidad de poder ver, podrás discernir. Pero el que está siendo golpeado por Dios, no. Mi amado, tú tienes que tener de parte del Señor, mi amado, si la capacidad de poder justamente ver lo que otros no ven. Y de hecho la iglesia tiene la capacidad de poder discernir lo que otros no pueden entender. De poder, mi amado hermano, razonar como otros que no tienen la razón por medio de su mente. Mira que tú a veces le dices a una persona que no conoce del Señor, oiga, pero usted, ¿cómo es posible que haya soportado tantos años esta situación? No, es que yo ya me acostumbré al engaño, al maltrato, a que me pisoteen. Y como Él me da de comer, no me queda más que aguantar. Dice, pero eso, y usted mismo le dice, pero eso es una vida de locos. Se ha escuchado, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que usted esté soportando esta situación? No sé, para mí es normal. ¿Qué cosa es normal para ti? Que te estén pegando, que tu marido te pegue todos los días. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees normal que en vez de tener un marido tengas posiblemente un amo y tú eres el esclavo? Una relación de matrimonio, si lo quiero llevar al plano familiar, al plano sentimental, una relación de matrimonio no es una relación de esclavitud. Tu marido no es tu dueño. Y tu esposa no eres tampoco la dueña de tu marido. Es así. El matrimonio, mi amado, es un vínculo por el cual dos personas voluntariamente se unen en amor, para poder formar un hogar. Pero a veces imponemos, no sales, vaya, no vas. Oye, pero yo soy tu mujer, yo no soy tu hija. ¿Sí me explico? ¿Qué miras? Pero ¿qué quiero mirar, pues? No mires eso. Mira para acá y le agarra, mira para acá. Mírame a mí. Eso es de loco. Pero lo que es peor es que tú pienses que eso que está pasando está bien. Bien dijo el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nabucodonosor no pudo, teniendo la libertad, no pudo disfrutarla. Teniendo la capacidad, teniendo, amado hermano, el poder, no pudo gozar de ese poder o de esa libertad, obviamente bien encaminada por Dios. Esta situación de la cual dice Deuteronomio, Jehová te herirá con locura, te herirá con ceguera y también te herirá, ¿qué cosa? Con turbación de espíritu. Eso no es otra cosa, es que te llenará de temor, de miedo. Que en los lugares donde posiblemente otros vean a Dios y su gloria, tú siempre andas viendo al diablo, andas viendo al Tintín, andas viendo al duende. Hay gente que, amado hermano, que ve tanto al diablo que a la verdad no sé si viven en el infierno. Uy, hermano, no apague la luz, que ahí aparece una sombra, pero obvio, mi amado, la oscuridad es oscuridad. Y Dios ha dicho, para darnos consuelo y refrigerio, yo habito en la oscuridad. A Él le dan lo mismo las tinieblas que la luz. Porque el Señor es Señor de todo. ¿Me entiende? Pero cuando de parte de Dios tu pecado te ha esclavizado, mi amado, no sé, a veces tú estás parado, ¡ay! ¿Qué pasó? No sé, una mosca. Todo te causa temor. Eso no es saludable. Pero lo más penoso es que de pronto tú ni siquiera lo logres discernir. ¿No será que Dios me está afectando con esto? Porque a la verdad vivo encerrado en mi mundo y he dejado a Dios fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi hogar.
A veces las cosas pasan, mi amado hermano, en Dios, y qué bien que pasen para podernos llamar la atención. Porque si Dios te deja tal cual como estás, mi amado, vas a morir en esa condición de vida. Como a veces decimos con mi esposa, yo oro a Dios a veces, digo, Señor, tócalo, pero tócalo fuerte para que venga. Y mi esposa dice, no ores así, porque a veces las cosas pasan. En parte tiene razón, pero también yo sé que en parte Dios, mi amado, sabe cómo llamarnos la atención. Dios sabe cuando el corazón está duro y Él permite cosas duras. Pero a veces también Dios sabe cuando el corazón es frágil y permite cosas livianas. No todos somos hechos de la misma, digo yo, de la misma masa. Y lo que para algunos es algo fuerte, eso fuerte para otros puede ser algo sencillo, algo ligero. Algunos, no sé, se me ocurre, de pronto ven una, y como pasó con un hermano en la fe, que cada vez que veía una aguja se desmayaba. Una aguja. Y es verdad lo que le estoy contando. Si veía que iba a poner una inyección y caía. No sé a qué le tenía más miedo, si a la aguja o al pinchazo, no lo sé, pero no podía ver las agujas. Si para otros dicen, ay, qué flojo el hermano, póngame 2. Mi amado, cuando yo voy a la Escritura, es evidente que el Señor atacó a Nabucodonosor con locura. Y esa locura le hizo perder la razón hasta el punto de que su conducta se volviese como una bestia. Dice la Biblia que si comía hierba con los bueyes, su cuerpo básicamente estaba a la intemperie, su pelo creció como plumas y sus uñas se hicieron como garras de aves. Dice, versículo 34, mas al fin del tiempo, es decir, más al fin de los 7 tiempos que le habían declarado que eran 7 años, ojo, 7 años, yo Nabucodonosor, eso es lo que me interesa. Que este hombre en su locura, pudo reaccionar. Y esto me llama mucho la atención porque es un caso muy semejante a lo que sucedió con la parábola de ¿qué? Del hijo pródigo. ¿Cuándo el hijo pródigo alza sus ojos al cielo? ¿Cuándo? ¿En qué instancia de su vida? ¿En qué momento? Cuando está comiendo la baza con los chanchos. ¡Qué curioso! Diría cualquiera, ¿por qué no la alzó antes de comer la baza? ¿Por qué no alzó los ojos al cielo cuando ya había perdido el dinero? ¿Por qué no de pronto alzar los ojos al cielo y recapacitar antes de humillarse delante de los hombres? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hiere con locura, mi amado hermano, o con ceguera espiritual, por más que usted quiera reaccionar, no podrá. Porque hasta para esto se necesita misericordia de parte de Dios. Nos olvidamos que no nos arrepentimos cuando nos da la gana, sino cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y nos da convicción de pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es Él el que redarguye de pecado. Tú no te arrepientes o posiblemente tú no alces tu mano y digas, pastor, yo quiero recibir a Cristo porque tú quieres. Es cuando Dios te toca es que tú dices, hoy siento que es el día, hoy siento el redarguir del Espíritu y quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él te está dando, mi amado hermano, la capacidad de sacarte la venda y de ver con claridad a Cristo en la cruz, llamándote para que te pueda limpiar de tus pecados. Solo así puedes entrar de la locura a la sensatez. Dice la Escritura, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ahora, aquí hay un milagro oculto, que en esos 7 años, porque ahí se puede ver que Dios estaba o tenía el control de todo, en esos 7 benditos años, el trono de Nabucodonosor no fue, en este caso, tomado por nadie. El trono quedó vacante. Posiblemente un regente, es decir, alguien provisional estuvo allí. Pero nadie podía reclamar y decir, Nabucodonosor está loco, ahora yo soy el rey.
Nadie. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control de todo. Y eso es lo que, mi amado, me llama mucho la atención. Cuando Dios está aún castigando, Él tiene el control de todo. Uno dirá, todo se fue por el caño. No. Dios, tanto en la bendición más grande como en la turbación más grande, Dios sigue teniendo el control. Dios tiene el control cuando la refrigeradora está llenecita de todo lo que tú quieres y anhelas. Pero Dios también sigue teniendo el control cuando la refrigeradora está totalmente vacía. ¿Me entiende? Dios tiene el control de todo cuando te sientes con salud y fuerza, pero también cuando estás en una cama con un suero metido en un hospital. Dios sigue teniendo el control de todo. Y allí, mi amado, el reino seguía intacto. Nadie había ocupado el lugar de Nabucodonosor. Dios trató 7 años con este hombre y allí le fue devuelta, dice la Biblia. Su razón fue, dice la Escritura, nuevamente depuesto, dice la Escritura, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, es más que eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? No, oiga, está más que cristiano este hombre. Pablo le quedó corto. ¿Cómo usted puede ver si a un hombre totalmente déspota y orgulloso, ahora por medio de la prueba, hablando como hijo de dioses? Con una razón, con una sensatez, con una cordura, mi amado, que es digna de ser imitada. Mi amado, no seamos mal llevados. No permitamos posiblemente pasar por esos periodos de desierto, de esos tiempos de calamidad, para de allí, del castigo, del suelo, decir, Señor, ahora sí voy a servirte. ¿Por qué vas a esperar eso? ¿Tan necio eres? ¿O tan falto de entendimiento eres? ¿Para qué topar fondo? Porque Nabucodonosor topó fondo. Es decir, experimentó él lo peor, para allí, desde lo peor, comenzar, diríamos, de nuevo en su vida. Si usted y yo tenemos ya la ventaja de ser apercibidos, de ser alertados. Es como que alguien te diga, mira, no salgas porque allá están robando. Y tú dices, ¿verdad? ¿Dónde? Y vas caminando hasta allá y vienes totalmente desnudo. Ay, ¿verdad? Es que están robando. ¿A qué te vas si te están diciendo que allá están robando? ¿Me explico? Si ya tú sabes por la palabra que vivimos en tiempos peligrosos, ¿me entiendes? Que vivimos, mi amado hermano, en medio de una generación perversa y maligna. Y pese a esto, alertado, sigues involucrándote con ellos. ¿Acaso no te están afectando? Claro que te afectan. Tienes, mi amado, por voluntad propia, el poder decidir en Dios qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Dice pues la Escritura en el versículo número 36, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí. Mira, este hombre experimentó, digo yo, como lo dejó. Que le vino calamidad y luego de la calamidad Dios le devolvió al doble todo cuanto tenía. Y dice la Escritura, y mi grandeza me volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por qué? Porque ahora ya no era él, era Dios en él. Amén. Y esto es algo importante. Tu matrimonio puede ser un infierno sin él. Pero desde que comienzas a humillarte delante de Dios, ese infierno, solo Dios tiene el poder
para transformarlo en un oasis, en un pequeño Edén. Solo Él, no tú, solo Él puede concederte esos milagros. Cuando entiendes que tu hogar no mejora porque le diste más hijos al marido. Ay, con este hijo va a cambiar y ¡pum!, le bota el hijo. Cuando se da cuenta, va por el 5.º hijo y el marido sigue siendo el mismo sinvergüenza. Tu marido no va a cambiar por la cantidad de hijos o porque le cocines rico. Hermano, tu marido o tú mismo vas a cambiar es cuando le permitas al Dios que cambie el corazón del hombre, que entre y gobierne. Allí va a comenzar el cambio, mi amado hermano. Permite que ese cambio venga con poder a tu hogar, a tu vida, y lo vas a experimentar. Por eso termina diciendo el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hago? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Palabra de Dios para nosotros. A Él sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias por el consejo oportuno que tú derramas sobre mi vida en esta gloriosa noche. Así como el rocío, Padre, riega el haz de la tierra, Señor, de la misma forma tu palabra lo hace con mi corazón. Ella necesita recibir de ti, Señor, esa agua que salta para vida eterna. Aquí hay muchas personas que han escuchado esta palabra, y yo sé en Dios que están diciendo dentro de sí, yo necesito lo que experimentó Nabucodonosor. Posiblemente no la prueba, pero sí su bendición. Yo necesito, Dios, ver el milagro que este hombre vio. Amado amigo y amiga, ¿qué puedo decirte? ¿Quieres algo como esto? Yo no te lo puedo dar, te lo aseguro. Pero yo conozco al que sí. Yo conozco a Cristo. Él puede dártelo. Y como una vez se le dijo a alguien a la subida del templo, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Conoce a Cristo, amado amigo. Te presento a Cristo. No te preocupes de cómo será de aquí en adelante. Él te va a enseñar cómo será. Solamente hoy te digo, recíbelo. Deja que Él obre. Deja que Él haga. Permítele que Él tome el control. Primero de tu vida. No le pidas en esta noche al Señor diciéndole, toca a mi marido. No, no, no. Primero pídele por ti. Tócame a mí, Señor. Quiero que el cambio comience conmigo. Si tú comienzas conmigo, todo va a cambiar. ¿Será difícil al inicio? Sí. Pero Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Dile, Señor Jesucristo, hoy te entrego mi corazón. Hoy suplico para que el sacrificio de la cruz sea un evento real en mi vida. Por algo viniste a la tierra. Y ese algo fue el traer perdón. ¿A quién? A mí. Porque yo te ofendí. Porque yo me despreocupé. Porque yo hice con mi vida lo que quise y no le dejé que Él guiara mis pasos. Porque fui, oh Dios, oposición, no permitiendo que tú tomes mi corazón. Pero hoy ha sido de vuelta mi sensatez. Hoy veo, oh Dios, lo que posiblemente el día de ayer no podía ver. Hoy te veo a ti, con las manos extendidas, diciéndote, Señor, toma mi mano, no la aflojes. Sácame, oh Dios, del pozo en el que me encuentro, de esa oscuridad en la que me siento, Padre, viviendo. Hoy quiero que me saques de allí y quiero que me resplandezca la luz de la salvación.
Señor, toma mi corazón, límpialo, perdónalo y permíteme formar parte de tu familia, la familia de Cristo. Tú eres, oh Dios, ese Padre para mí ahora. Jesús es ese hermano mayor que me guía y me protege. Y el Espíritu Santo en esta noche es quien viene a morar en mí y no me va a dejar huérfano. Él estará todos los días conmigo hasta que pueda ser levantado y recibido en el cielo juntamente con Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de hoy mi vida cambia por tu grandeza y por tu gloria. Y como Nabucodonosor te digo, Padre, te engrandezco y te glorifico, Rey del cielo, porque tus obras, la obra de Cristo en mi vida es verdadera y tú me justificas, Padre, porque yo estoy humillado delante de un Dios todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito por esa oración. Formas parte del reino de los cielos. Aleluya. Bien por ti. Sigue buscando, sí, el crecimiento a través del estudio de su palabra y no olvides de en casa, sí, orar al Señor para que dirija tus pasos. ¿Sí? Dios te bendiga y Dios te guarde. Con nosotros nuestra hermana América continúa con la dirección del culto. ¿Quién vive, hermanos? Cristo Jesús. Alábelo entonces. Aleluya. ¿No? Bendito sea su nombre, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar por las ofrendas, ¿sí? Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor de los cielos, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a continuar a tus pies, mi Cristo, que nunca nos cansemos, Señor, de alabarte y glorificar tu nombre, mi Dios de los cielos, para así siempre estar apto ante tu